Dentro del sumergible, la oscuridad parecía tener vida propia. Voces susurraban alrededor de los científicos, viniendo de todas direcciones y de ninguna al mismo tiempo. Daniel comenzó a ver formas distorsionadas en los monitores, figuras que parecían intentar atravesar la pantalla, extendiendo brazos espectrales hacia él. Parpadeó, intentando sacudirse las visiones, pero solo se intensificaron. Hola a todos, bienvenidos al canal. Prepárense para sumergirse en los rincones más oscuros de la imaginación, donde el miedo y el misterio se entrelazan de una manera escalofriante. Hoy les traigo dos historias intrigantes de expediciones a las profundidades y los oscuros secretos que esconden. Estoy seguro de que estarán al borde del asiento y, claro, disfrutaré cada segundo de ello. Si aún no se han suscrito, les sugiero hacerlo ahora, antes de que algo más siniestro decida seguirlos en la oscuridad de la noche. Y una cosa más importante, aquí en el canal estamos participando en una prueba beta de generación de voz neural. A veces puede haber pequeños errores en la narración y necesitamos que los identifiquen. Si notan algo, dejen un comentario para que podamos mejorar. Y eso no es una solicitud, es una orden. El viento cortaba el mar aquella fría mañana de septiembre, empujando el buque de investigación Antares hacia el punto determinado previamente por los científicos a bordo. La moderna y bien equipada embarcación se deslizaba por las aguas grises del Atlántico mientras la tripulación se preparaba para una jornada de descubrimientos. El equipo de investigación liderado por el Dr. Miguel Álvarez, un oceanógrafo experimentado, incluía especialistas de Estados Unidos, México y Brasil, cada uno con un rol importante en la misión de explorar nuevas especies marinas en las profundidades. La emoción era palpable. Después de meses de planificación, finalmente estaban listos para bajar el dron sumergible al punto más profundo registrado en esa zona. Las expectativas eran altas. Rumores de una nueva especie bioluminiscente habían sido detectados por satélites, y el equipo quería ser el primero en documentarla. Sin embargo, conforme avanzaba la tarde, algo inusual comenzó a suceder. Una densa niebla apareció en el horizonte, como un muro de bruma que se levantaba para esconder el mundo más allá. Miguel observaba el mar desde la cubierta mientras la niebla comenzaba a acercarse. Frunció el ceño, con una creciente sensación de malestar. Era inusual que la niebla apareciera tan rápidamente y con tanta intensidad, como si fuera empujada por alguna fuerza invisible. En cuestión de minutos, el Antares quedó envuelto en esa oscuridad densa y opresiva. El sol desapareció y los científicos se encontraron rodeados por un mundo de silencio y sombras. Carla, una bióloga marina de Brasil, se estremeció. Sentía como si la niebla estuviera absorbiendo no solo la visión, sino también la energía del ambiente. Se acercó al doctor Miguel, con expresión preocupada. «Doctor, esta niebla no parece natural. ¿Alguna idea de qué está pasando?» Miguel negó con la cabeza, sus ojos fijos en la oscuridad que los rodeaba. «Tal vez sea algún cambio climático que no predecimos. El Atlántico está lleno de sorpresas. Pero tienes razón, es extraño». El barco, que ahora navegaba lentamente, comenzó a ser envuelto por una creciente sensación de incomodidad. El viento cesó y el mar estaba inquietantemente en calma, como si flotaran en una piscina inmensa, sin ningún movimiento. El silencio solo era roto por el suave sonido del agua golpeando contra el casco
y los ruidos ocasionales del equipo en cubierta. Fue entonces cuando escucharon el primer sonido, un canto bajo, distante, que parecía surgir de las profundidades del océano. Javier, un investigador mexicano especializado en acústica marina, se quedó helado al oírlo. No era un sonido que pudiera reconocer, no era una ballena, ni un grupo de delfines. Lo que fuera que estaba emitiendo ese sonido estaba muy lejos, muy profundo, y había algo inquietante en él, algo casi hipnótico. ¿Todos están escuchando eso?, preguntó Javier en voz baja, como si no quisiera llamar la atención de lo que fuera que estaba cantando. Carla asintió, los ojos bien abiertos. Ese sonido parecía vibrar profundamente en su mente, trayendo extraños recuerdos, imágenes de lugares que nunca había visto. Miguel también lo escuchaba, y la expresión en su rostro se oscureció. Viene del fondo, pero no debería haber nada allí que emitiera ese tipo de sonido. Javier, intenta grabarlo. Javier corrió hacia el equipo de captura de sonido, ajustando los micrófonos subacuáticos para captar la extraña melodía. A medida que ajustaba las frecuencias, el sonido se volvía más claro y más perturbador. Había algo inhumano en esos cantos, como si fuera una voz antigua, llena de conocimientos prohibidos. La niebla parecía espesarse aún más, haciendo que la visibilidad fuera casi nula. El doctor Miguel, inquieto, decidió que lo mejor sería suspender la expedición hasta que la situación volviera a la normalidad. Chicos, suspendamos la operación hasta que se despeje esta niebla. Nadie sale del barco, ¿entendido? Pero mientras daba las instrucciones, el sonido se intensificó. Ahora parecía que varias voces cantaban al unísono, una especie de coro macabro proveniente de las profundidades del océano. Carla sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral, y algo dentro de ella le decía que eso no era solo un fenómeno natural. Había intención detrás de esos cantos, como si algo en las profundidades, los profundidades los estuviera llamando. El sol se puso sin que pudieran verlo, y la oscuridad lo cubrió todo. Las luces del barco apenas penetraban la niebla, y los científicos se reunieron en la cubierta principal, intentando decidir qué hacer. La atmósfera era de creciente desesperación. Todos sentían que estaban siendo observados, que algo estaba alrededor del barco, escondido en la niebla. Fue entonces cuando Mark, un científico estadounidense que revisaba el equipo de buceo, gritó. Todos se volvieron hacia él y lo encontraron señalando hacia el borde del barco. Figuras etéreas se movían en la niebla, formas humanas, pero translúcidas, como si estuvieran hechas de la misma bruma. Se acercaban lentamente, sus rostros indistintos y sus ojos vacíos fijos en la tripulación. «Dios mío, ¿qué es eso?», exclamó Mark, retrocediendo mientras las figuras se acercaban. El corazón de Miguel se aceleró. Eso no podía ser real. Se frotó los ojos, intentando desechar la visión, pero las figuras permanecieron, moviéndose silenciosamente a lo largo del borde del barco, como si los estudiaran. «Todos adentro, ahora», ordenó Miguel, tratando de mantener la calma. «Necesitamos salir de esta niebla». Los científicos se apresuraron a entrar en la cabina, cerrando las puertas tras ellos. Pero incluso dentro, la sensación de terror no disminuyó. Las voces continuaban, el canto ahora parecía penetrar las paredes del barco, llenando el aire de una angustia creciente. Javier miró por la pequeña ventana de la cabina y vio a las figuras que seguían moviéndose por la cubierta, como si buscaran una forma de entrar.
Necesitamos salir de aquí, dijo Carla, su voz temblorosa. Esto no es natural. No es de este mundo. Miguel asintió y se dirigió al panel de control para intentar arrancar los motores. Pero cuando giró la llave no pasó nada. El barco permaneció inmóvil, como si estuviera atrapado por algo invisible. La desesperación comenzó a apoderarse de los científicos y el coro de voces se volvió aún más fuerte, casi ensordecedor. «Es como si estuviéramos atrapados aquí», susurró Javier con los ojos muy abiertos, como si esta niebla fuera una trampa. Entonces la voz cambió. De un coro distante se convirtió en una sola voz, clara y profunda, que parecía reverberar dentro de la mente de cada uno de ellos. Una voz que hablaba en un idioma que ninguno conocía, pero que de alguna manera entendían. Hablaba de maldiciones antiguas, de seres que habitaban el fondo del océano mucho antes de que existieran los humanos. Hablaba de un pacto que se había roto y de cómo ahora estaban a merced de las profundidades. Carla se cubrió los oídos, tratando de bloquear la voz, pero era inútil. Las palabras estaban dentro de ella, resonando en su mente, trayendo imágenes de criaturas gigantes, de ciudades sumergidas y de una oscuridad infinita que se extendía por el fondo del océano. Vio a los otros científicos cayendo de rodillas, sus rostros llenos de puro terror, mientras la voz continuaba, como si absorbiera sus almas. Miguel luchó por mantenerse de pie, tratando de pensar en algo, cualquier cosa que pudiera sacarlos de allí. Entonces notó algo. La niebla parecía reaccionar a las luces del barco. Cada vez que una de las luces parpadeaba o se apagaba, las figuras se volvían más nítidas, como si se alimentaran de la energía restante. Sabía que necesitaban hacer algo drástico. «¡Apaguen todo!», gritó. «Todas las luces, todo el equipo, apáguenlos ahora». Los científicos obedecieron rápidamente. En cuestión de momentos, el Antares se sumergió en completa oscuridad. La sensación era sofocante, pero las figuras empezaron a desaparecer, como si la falta de energía las debilitara. Hubo un momento de alivio, una tímida esperanza de que tal vez pudieran escapar de esa aterradora situación. Pero el alivio fue breve. La oscuridad trajo consigo un silencio aún más profundo, roto solo por el sonido irregular de la respiración de los científicos. Entonces, de repente, un fuerte ruido de algo arañando el casco resonó, haciendo que todos se encogieran de miedo. El sonido parecía provenir de algo enorme que circulaba lentamente el Antares como un depredador acechando a su presa. «¿Qué es eso?», susurró Mark, su voz apenas audible. Carla apretó el brazo de Javier, sintiendo que la desesperación crecía dentro de ella. Necesitaban salir de allí, pero ¿cómo? Estaban rodeados por algo que no comprendían, una fuerza maligna que parecía jugar con ellos. Entonces un violento impacto sacudió la embarcación. Miguel fue lanzado contra una pared, golpeando su cabeza con fuerza y perdiendo el conocimiento de inmediato. Carla gritó mientras Mark intentaba ayudarlo, pero el pánico se apoderaba cada vez más. Javier, temblando, se arrastró hasta el panel de control, intentando cualquier cosa para arrancar los motores. Otro impacto, aún más fuerte, hizo que la embarcación se inclinara peligrosamente. Una de las ventanas se rompió y la niebla invadió el interior del barco, fría y densa, trayendo consigo ese mismo canto macabro. Mark fue el primero en ser tomado por la niebla. Su cuerpo fue levantado en el aire, sus ojos abiertos de terror mientras era envuelto por la bruma.
hasta desaparecer por completo. «Mark», gritó Carla, pero ya era demasiado tarde. Javier seguía intentando desesperadamente activar los controles, pero nada parecía funcionar. El barco estaba a merced de esa entidad y sabía que no tenían mucho tiempo. La niebla se extendía rápidamente y sentía su mente siendo invadida por las mismas visiones inquietantes de criaturas abisales y ciudades sumergidas. «Carla, vete», gritó Javier, señalando una salida de emergencia. «Ve a la cubierta e intenta soltar uno de los botes. Yo intentaré ganar más tiempo». Carla dudó, con lágrimas rodando por su rostro, pero sabía que no había opción. Corrió hacia la salida mientras Javier continuaba su lucha infructuosa con los controles. Cuando llegó a la cubierta, vio que la niebla lo cubría todo, pero logró vislumbrar uno de los botes salvavidas aún intacto. Con manos temblorosas, comenzó a desatar las cuerdas. Dentro de la cabina, Javier escuchó otro sonido, algo diferente, como un profundo crujido proveniente de las entrañas del barco. Sabía que quedaba poco tiempo. Cerró los ojos por un momento, sintiendo la desesperación pero también la determinación. Si al menos podía darle a Carla una oportunidad de sobrevivir. Entonces la puerta de la cabina fue derribada. La niebla entró con fuerza y Javier sintió que su cuerpo era jalado, como si manos invisibles lo agarraran. Gritó, pero pronto su voz se perdió, devorada por la bruma. En la cubierta, Carla escuchó el último grito de Javier y eso le dio la fuerza que necesitaba para terminar de soltar el bote. Lo empujó hacia el mar, saltando inmediatamente después. El agua fría la envolvió, pero no dudó. Subió al bote y con manos temblorosas comenzó a remar lejos del Antares. La niebla parecía intentar seguirla, pero a medida que se alejaba, pudo ver las figuras etéreas disolviéndose, como si perdieran interés. El buque de investigación Antares quedó atrás, envuelto por la espesa niebla, hasta desaparecer por completo. Carla remó durante horas, con el cuerpo exhausto y la mente acelerada. El sol comenzó a asomarse en el horizonte cuando finalmente dejó atrás la niebla. Lágrimas de alivio rodaron por su rostro mientras miraba el cielo despejado. Había sobrevivido, pero sabía que jamás olvidaría lo que había visto. Las profundidades del océano habían mostrado un destello de su verdadera cara y era algo que no debía ser perturbado. Carla sabía que tenía que contarle al mundo lo que había sucedido, pero ¿quién le creería? Tal vez era mejor dejar los secretos del océano donde pertenecían, olvidados e intactos. Mientras el bote se alejaba lentamente, Carla miró una última vez hacia el lugar donde el Antares había desaparecido y murmuró para sí misma: «Que los dioses de las profundidades tengan piedad de nosotros». Pobre Carla, su vida nunca será la misma. Pero tú, que viste hasta el final, eres más inteligente, ¿verdad? Si te gustó esta historia, deja tu like, o tal vez tenga que hacerte una visita en tus sueños. Y no olvides comentar tus teorías sobre lo que realmente le sucedió al barco. Tengo curiosidad por saber qué opinas. Ahora prepárate, porque la próxima historia te llevará aún más profundo en la oscuridad. En un futuro distante, un equipo de científicos se embarca en una expedición submarina para explorar el punto más profundo del océano. Utilizan un sumergible ultratecnológico llamado Nautilus
capaz de soportar las presiones extremas de las profundidades. El equipo está compuesto por el Dr. Marcus, el líder de la misión, Elena, una ingeniera mexicana especialista en tecnología submarina, y Daniel, un biólogo marino brasileño, que sueña con hacer un descubrimiento que cambiaría el mundo. Conforme el Nautilus desciende lentamente por las oscuras aguas del Atlántico, el silencio se vuelve cada vez más absoluto. La luz del sol se disipa hasta que no queda nada más que la iluminación artificial del sumergible. La sensación de aislamiento crece y el ambiente dentro del sumergible, que antes era vibrante con las expectativas de la misión, empieza a volverse opresivo y pesado. Estamos entrando en una zona desconocida, dice Marcus, mirando los monitores que muestran lecturas cada vez más inusuales. Extrañas variaciones de temperatura y ruidos de fondo comienzan a surgir, interfiriendo en la comunicación con la base en la superficie. Daniel, que observaba la ventana, sentía la oscuridad crecer a su alrededor y un desconcierto inquietante se apoderaba de él. Sabía que las profundidades eran un territorio inexplorado y lleno de misterios, pero esa sensación iba más allá del miedo racional. Era como si el océano estuviera vivo, observando cada uno de sus movimientos, esperando el momento adecuado para actuar. Elena, concentrada en los controles, trató de mantener la concentración, pero las señales captadas por los instrumentos empezaron a mostrar lecturas que no tenían sentido. Ella frunció el ceño, ajustando los parámetros e intentando comunicarse con la base, pero solo el ruido blanco regresaba como respuesta. Base, aquí Nautilus. Estamos enfrentando interferencias. Por favor, confirmen la recepción. La voz de Elena resonó en la cabina, pero el silencio absoluto del radio dejó claro que estaban por su cuenta. A medida que el descenso continuaba, la creciente presión se volvía perceptible no solo en los monitores, sino también en los propios cuerpos de los científicos. El sumergible vibraba levemente y el sonido del metal ajustándose bajo la presión era un recordatorio constante de su vulnerabilidad en ese entorno inhóspito. Ya casi estamos allí, dijo Marcus, tratando de sonar confiado. Mantengamos la calma y sigamos el protocolo. Todo esto forma parte de la misión. Pero las palabras de Marcus no lograban disipar la sensación de que algo estaba mal. Daniel miró los extraños símbolos que comenzaban a aparecer en las paredes de piedra a su alrededor. Formas que parecían esculpidas en tiempos inmemoriales, ahora cubiertas de musgo y corales. Había algo ancestral en ese paisaje, algo que sugería una historia olvidada por el tiempo y la humanidad. La tensión aumentaba con cada metro que descendían. El silencio, interrumpido solo por el sonido de los controles y del sistema de ventilación, parecía cargado con una presencia invisible, algo que los estaba esperando en las profundidades. Marcus miró a los otros dos, percibiendo el nerviosismo en sus rostros. Si es necesario, abortaremos la misión, dijo, pero sus palabras sonaron vacías, como si ya supiera que no habría vuelta atrás. Poco a poco, las luces de los reflectores del Nautilus empezaron a revelar el fondo del océano. El paisaje desolado y cubierto de sedimentos se extendía frente a ellos. Pero entonces algo comenzó a surgir de la oscuridad, sombras que se transformaban en estructuras, como si una ciudad entera estuviera esperando ser descubierta, una ciudad sumergida, repleta de símbolos que parecían moverse bajo la luz, como si despertaran tras un largo sueño. Dios mío,
murmuró Daniel, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. El descenso llegó a su fin, pero el verdadero viaje apenas comenzaba. Los reflectores del Nautilus iluminaron la vasta extensión de la ciudad sumergida que se revelaba ante ellos. Estructuras colosales, algunas en ruinas y otras sorprendentemente bien conservadas, se alzaban desde la oscuridad. Había algo alienígena en la arquitectura. Los ángulos eran extraños. Las formas curvas parecían seguir una lógica que desafiaba la comprensión humana. Los símbolos esculpidos en las paredes reflejaban la luz de una manera peculiar, casi como si se estuvieran moviendo bajo la iluminación artificial. «Esto es extraordinario», murmuró Elena, sus ojos bien abiertos mientras manipulaba los controles para mejorar la visibilidad. «No se parece a nada que hayamos visto antes. No hay referencias en nuestros registros para algo así». Marcus estaba atento a los monitores, registrando cada detalle, mientras Daniel, fascinado, miraba por la escotilla. No podía apartar la sensación de que la ciudad estaba viva, de que algo los estaba observando de vuelta. La vastedad de ese lugar, la magnitud de las estructuras que desaparecían en la oscuridad, parecía abrumadora. «Esas inscripciones», dijo Daniel, señalando un conjunto de símbolos que cubría la fachada de uno de los edificios más grandes. «No son solo decorativas. Parece un tipo de lenguaje, pero muy diferente a cualquier cosa que conozcamos. Tal vez un sistema de comunicación visual». Marcus asintió, sus ojos fijos en los símbolos. Eran desconcertantes, como si provocaran una sensación extraña, algo entre fascinación y repulsión. No era solo una ciudad perdida, era una civilización que había existido mucho antes de los registros conocidos de la humanidad. Conforme se acercaban a lo que parecía ser una plaza central, los reflectores revelaron una enorme estatua. Era una figura humanoide, pero sus rasgos estaban distorsionados. Tentáculos emergían de donde debería estar su cabeza, y sus brazos terminaban en apéndices que parecían cuchillas. El semblante de la estatua parecía mirar directamente hacia ellos, juzgando su presencia allí, lo que sea que haya vivido aquí. «No eran seres humanos», dijo Marcus, con la voz pesada. «Estamos lidiando con algo completamente fuera de nuestro conocimiento». Elena frunció el ceño, ajustando los sensores del Nautilus. Algo no estaba bien. Los instrumentos comenzaron a captar una leve vibración, un tipo de pulso que parecía emanar del suelo de la ciudad. Era casi imperceptible, pero estaba allí. Una pulsación rítmica que recordaba a un latido. «Estoy captando algo», dijo ella, su voz traicionando un toque de nerviosismo. «Parece una señal, como si hubiera energía aquí abajo». Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda. La ciudad no era solo un cementerio de piedras olvidadas. Había algo más, algo que tal vez nunca había realmente muerto. La sensación de ser observado se intensificó y tuvo la impresión de ver sombras moviéndose entre las estructuras, desapareciendo apenas intentaba enfocarse en ellas. «Debemos documentar todo, pero con cuidado. No sabemos cómo estas estructuras van a reaccionar a nuestra presencia», dijo Marcus, tratando de mantener la calma. Pero en el fondo todos sabían que estaban pisando en territorio peligroso. La ciudad sumergida parecía tener un secreto oscuro, y la sensación de que habían despertado algo que debería permanecer dormido no los dejaba en paz. Mientras exploraban las ruinas de la ciudad sumergida,
los científicos comenzaron a notar cambios sutiles a su alrededor. La luz de los reflectores parecía debilitarse, lanzando sombras cada vez más densas sobre las estructuras. Las inscripciones en las paredes, que antes solo reflejaban la luz, ahora pulsaban con un brillo propio, como si estuvieran respondiendo a la presencia del Nautilus. Las lecturas se están volviendo cada vez más erráticas, dijo Elena tratando de ajustar los controles. Algo aquí abajo está emitiendo algún tipo de energía. Está interfiriendo con los sistemas. Daniel miró por la escotilla y vio las sombras moviéndose con más claridad ahora. Formas indistintas que parecían fusionarse con las estructuras, como si estuvieran vivas. Parpadeó, pensando que podría ser una ilusión causada por el cansancio, pero la sensación de ser observado era abrumadora. Marcus, creo que deberíamos considerar retroceder, dijo Daniel con la voz tensa. Esto se está volviendo peligroso. No sabemos con qué estamos lidiando. Antes de que Marcus pudiera responder, un sonido profundo reverberó por toda la cabina del Nautilus. Era un sonido gutural, como el eco de un rugido distante, proveniente de las profundidades de la ciudad. Marcus trató de mantener la calma, pero incluso él sintió el pánico instalarse. «Todos los sistemas en alerta, prepárense para emerger», ordenó Marcus. Sin embargo, antes de que pudieran reaccionar, la vibración aumentó y una fuerza invisible pareció arrastrar el Nautilus hacia abajo. Las luces parpadeaban descontroladamente y los controles del sumergible no respondían. Elena luchaba desesperadamente por recuperar el control, pero parecía inútil. El Nautilus continuaba siendo arrastrado hacia el centro de la ciudad. Las vibraciones se intensificaron y las inscripciones en las paredes de las estructuras circundantes brillaban cada vez más fuerte, como si resonaran en sintonía con la fuerza que los arrastraba. El pánico era palpable en la cabina, pero la tripulación se negaba a rendirse. Marcus intentaba mantener el control de la situación, mientras Elena y Daniel luchaban contra la sensación abrumadora de ser observados por algo más allá de su comprensión. Estoy detectando un cambio en la energía. Se está concentrando justo debajo de nosotros, gritó Elena, su voz temblorosa por la tensión. Los monitores mostraban un aumento exponencial en la intensidad de las señales, y Daniel observaba cómo las sombras alrededor del sumergible se aglomeraban, formando una masa indistinta que parecía ansiar por ellos. «Tenemos que salir de aquí ahora», gritó Daniel, mirando desesperado a Marcus, quien aún intentaba que los motores respondieran. Las luces seguían parpadeando y el sumergible temblaba violentamente, como si estuviera al borde de ser destruido. De repente, un destello proveniente de la base de la ciudad sumergida iluminó todo a su alrededor. Era como un faro, un llamado, y la masa de sombras alrededor del Nautilus comenzó a moverse hacia él. Los científicos sintieron una presión terrible en sus mentes, como si una presencia antigua y maligna intentara penetrar en sus pensamientos. «Está tratando de alcanzarnos, nuestras mentes», susurró Marcus, sosteniéndose la cabeza, mientras un grito de dolor escapaba de los labios de Elena. Daniel luchaba por mantener la conciencia, viendo cómo las sombras se fusionaban con el sumergible, como si quisieran atravesar el metal que los separaba. El Nautilus fue envuelto por una oscuridad total, y lo único que quedaba era el sonido de sus propios corazones latiendo frenéticamente, mezclado con el eco distante de la fuerza que habían despertado. Dentro del sumergible,
la oscuridad parecía tener vida propia. Voces susurraban alrededor de los científicos, provenientes de todas direcciones y de ninguna al mismo tiempo. Daniel empezó a ver formas distorsionadas en los monitores, figuras que parecían estar intentando atravesar la pantalla, extendiendo brazos espectrales hacia él. Parpadeaba, tratando de alejar esas visiones, pero solo se intensificaban. Elena gritaba mientras intentaba desesperadamente ajustar los controles. Sus dedos temblaban y sentía una presión creciente en su mente, como si algo intentara invadir sus pensamientos, forzando recuerdos olvidados a emerger y mezclándolos con visiones terribles de las profundidades. Sentía que estaba perdiendo el control sobre sí misma, la sensación de terror cada vez más avasalladora. «Marcus, necesitamos una solución», gritó Daniel, con la voz quebrada por la angustia. Vio a Marcus sosteniéndose la cabeza, el rostro pálido y los ojos desorbitados, como si estuviera luchando contra algo dentro de su propia mente. «No podemos salir», murmuró Marcus, con la voz entrecortada, como si estuviera rindiéndose a la presencia que los rodeaba. Entonces, una vibración aún más fuerte sacudió el Nautilus, lanzando a Elena contra el panel de control. Ella golpeó la cabeza y cayó al suelo, inconsciente. Daniel intentó alcanzarla, pero algo parecía retenerlo, como si manos invisibles lo agarraran, restringiendo sus movimientos. Miró a su alrededor, sintiendo cómo el pavor crecía. Estaban atrapados y no había escapatoria. La ciudad alrededor comenzó a brillar con una intensidad sobrenatural, y las sombras finalmente se fusionaron con el sumergible, atravesando el casco y extendiéndose por la cabina. Daniel sintió una ola de frío recorrer su cuerpo, y entonces todo se volvió silencio. Un silencio que parecía extenderse por una eternidad, sofocando cada pensamiento y cada esperanza. Cuando Daniel recuperó la conciencia, la oscuridad a su alrededor parecía menos densa, como si algo se hubiera alejado. Estaba solo. Elena estaba tirada en el suelo, inmóvil, y Marcus ya no estaba a la vista. La desesperación se apoderó de él, pero algo dentro de sí se negaba a rendirse. Tenía que encontrar una forma de salir de allí, de sobrevivir y contarle al mundo lo que habían descubierto. Con esfuerzo, Daniel se arrastró hasta el panel de control, tratando de reactivar los sistemas de emergencia. Sabía que sus posibilidades eran mínimas, pero tenía que intentarlo. Su respiración era pesada, cada movimiento requería un esfuerzo inmenso. Logró encender una luz de emergencia que parpadeó débilmente antes de estabilizarse. La iluminación reveló el interior de la cabina, mostrando los controles dañados y las marcas oscuras dejadas por las sombras. «Vamos», susurró Daniel, intentando que los motores respondieran. Sabía que la ciudad seguía ahí fuera, que la presencia que habían despertado aún los rodeaba, pero necesitaba creer que había una posibilidad de escapar. Entonces escuchó un sonido, un susurro, suave e insistente, que parecía venir desde dentro de su propia mente. Era la voz de Marcus, o lo que quedaba de él, diciéndole que no resistiera, que aceptara el destino que las profundidades les habían reservado. Daniel cerró los ojos, luchando contra el impulso de ceder, de rendirse al terror. Con un último esfuerzo, activó el sistema de emergencia del sumergible, y los motores finalmente respondieron. El Nautilus empezó a moverse, lentamente, como si luchara contra una fuerza invisible que intentaba mantenerlo atrapado. Daniel sintió una oleada de esperanza, una chispa de posibilidad en medio del horror. El Nautilus ascendía lentamente y la ciudad sumergida comenzaba a desaparecer en la oscuridad abajo. Daniel mantenía los ojos fijos en los controles, intentando ignorar los susurros y las sombras que aún se movían a su alrededor. Cada metro que subían parecía una victoria,
una conquista contra lo desconocido que intentaba arrastrarlos de vuelta, pero el camino hacia la superficie estaba lejos de ser seguro. La presión sobre el sumergible era intensa y los sistemas estaban dañados. Daniel sabía que cualquier error podría ser fatal, pero no había otra opción. Tenía que continuar, tenía que sobrevivir. A medida que se alejaba de la ciudad, los susurros comenzaron a disminuir y la sensación de opresión lentamente se desvaneció. Daniel miró el monitor y vio cómo las estructuras desaparecían en la oscuridad, llevándose consigo el secreto oscuro que jamás debería haber sido descubierto. Sabía que nunca volvería a ser el mismo, que las profundidades habían dejado una marca permanente en su mente. Finalmente, después de lo que parecieron horas, el Nautilus emergió. La luz del sol iluminó la cabina, trayendo un alivio indescriptible. Daniel respiró hondo, con los ojos llenos de lágrimas. Había sobrevivido, pero sabía que el precio había sido alto. Era el único que quedaba, y la historia que tenía para contar no sería fácil de creer. De vuelta a la superficie, Daniel fue rescatado por un equipo de apoyo. Estaba exhausto, física y mentalmente, y apenas podía hablar. Los médicos lo atendieron mientras intentaba encontrar las palabras para describir lo que había sucedido. Las imágenes de la ciudad, las sombras, los susurros, todo seguía fresco en su mente, como una pesadilla de la que no podía despertar. Cuando finalmente pudo hablar, Daniel contó todo lo que recordaba. Los oficiales lo escucharon en silencio, sin saber si creerle o no. La historia parecía imposible, pero los signos de daño en el Nautilus y el estado de Daniel indicaban que algo terrible había ocurrido en las profundidades. Daniel sabía que necesitaban escuchar, que necesitaban entender el peligro que representaba la ciudad. Sabía que aunque nunca más volvieran allí, lo que habían despertado seguiría esperando en las profundidades del océano. Una advertencia, un recordatorio de que ciertos secretos no deberían ser perturbados, de que lo desconocido debe permanecer desconocido. El Nautilus fue recuperado, pero la ciudad permaneció donde siempre había estado, escondida en la oscuridad, esperando a aquellos que osaran desafiar sus secretos de nuevo. Daniel sabía que por más que contara su historia, el misterio de las profundidades siempre atraerá a los curiosos y a los ambiciosos. Solo podía esperar que la próxima vez estuvieran preparados para enfrentar el terror que los aguardaba. Estoy abriendo vacantes para un crucero. ¿Tienes el valor de venir a bordo? Y si aún no has comentado, ve ahora y escribe "sí, maestra", para que sepa que sigues mis órdenes. Y claro, no olvides darle like a este video. Ahora, en tu pantalla, están apareciendo otros videos del canal. Haz clic en uno de ellos ahora y ve a verlos, antes de que tenga que recordarte de lo que soy capaz de hacer contigo.